días a todos. Vamos a abriendo la palabra del Señor, hermanos, por el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como antorcha que alumbra nuestras vidas. En esta mañana vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola atemorizante. Cada día que pasa vemos en las noticias tantas tragedias, tantas cosas malas. Y la gente se pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno permite que sucedan estas cosas? La respuesta es muy simple. Es simplísima. Es porque a través de esta desgracia es cuando la gente se vuelve a Dios. Porque el Señor dice en 2 de Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos va a dar una sincera advertencia en Mateo, al final del capítulo 24. Por tanto, también vosotros, dice, le está hablando a los suyos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Inmediatamente a esta advertencia que el Señor le da a sus discípulos, ofrece a los discípulos 3 parábolas. La parábola primera, que es la del siervo fiel y el siervo malo. Después vienen las parábolas de las 10 vírgenes. Y la última nos narra la parábola de los talentos. Es importante tener en cuenta y leer. No podemos coger un texto fuera de su contexto. Y el Señor le va a ofrecer estas 3 parábolas para que entendamos un poquito esta parábola de las 10 vírgenes. Es bueno que leamos estas 3 parábolas en nuestros hogares. Y la de las vírgenes es la más atemorizante para los creyentes. La mayoría de las veces, hermanos, la manera más segura de interpretar, porque no es tan fácil interpretar esta parábola, ya conocemos muchos predicadores. La manera es buscando un significado conmovedor en la parábola. Por eso vamos a leer la parábola, nos vamos a dar cuenta en la lectura. Dice el Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes, dice, que tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salí a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a identificar los protagonistas de la parábola para entender un poquito mejor la parábola. Cuando dice el esposo, está mal traducido en la Reina Valera.
En las versiones más modernas, como la versión internacional, que es una de las mejores, viene novio. Yo lo he comprobado en el internet, más de uno tendréis el internet griego, que quiere decir numpío, no viene esposo, viene novio. Es aquí que viene el novio, por su novia, que es la iglesia. Y dice en Mateo 9:15, no hace falta que vayáis, Jesús le dijo, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio? No del esposo, del novio. No es el esposo hasta Apocalipsis 19:7. Mientras es el novio. Y está traducido correctamente en el griego, el novio. Por esto dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio? ¿Quiénes son los invitados? Sus discípulos. Mientras él está con ellos, llegará el día en que se le quitará el novio. El novio estaba allí. Con ellos se le quitó por medio de la cruz del Calvario, cuando dio su vida por nosotros. Esta parábola puede verse al final de los tiempos o en nuestra escatología personal privada, cuando cerremos los ojos aquí, en la tierra. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Mientras que Él no viene o mientras que no muramos. Tenemos que tener encendidas nuestras lámparas hasta que el Señor venga. Las invitadas a la boda, es curioso, eran de un círculo íntimo. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cercano. El problema es que la mitad eran insensatas. Pero estaban en el círculo íntimo de los invitados. Y eran insensatas, a diferencia de las prudentes. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué eran insensatas? Porque vinieron a la boda como sin estar preparadas. Hay muchos que no están preparados, ni para la boda, ni para el día que cierren los ojos aquí. Es importante que nos preparemos. Seguramente estas 10 vírgenes habían hecho su profesión de fe. Todos. En la iglesia. Pero es curioso, hermano, que no viven lo que profesan. Esto es importante, vivir lo que tú has profesado. Si yo me bauticé y le dije al Señor, yo muero al mundo y ahora quiero vivir para ti, y después no vivo para el Señor, es no profesar lo que... O sea, es no vivir lo que yo profeso. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Si tú te bautizas, mueres al pecado, mueres al mundo. Ya sabéis, al mundo pecaminoso. Y entonces vivimos para Cristo. Y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él, tenemos que contar con Él para todo. Por eso dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas. Los insensatas y las prudentes se durmieron. Nosotros nos dormimos también. Nosotros cabeceamos. Yo más de una vez he cabeceado ahí. Y qué malo es esto, el cabeceo, que te va, que te duerme, y lucha por amor al hermano que está predicando, y no se quiere uno quedar dormido, porque es importante oír la voz de Dios, es importantísimo. A veces Él se tarda, el Señor se tarda, ya sea en su venida, como sea una oración que le hayamos hecho. El Señor se traza porque va a probar nuestra fe, está probando la fe de sus hijos. La negligencia es la que nos lleva a dormirnos. En la oración, en la lectura de la palabra, en la reunión con los hermanos. Y empezamos a cabecear. Dice, me impresiona, y a la media no sé. Él llegó más tarde de lo que se esperaba. A la media no sé, se oyó un clamor. Aquí viene el novio. Salid a recibirle. Y este clamor lo podemos ver claramente. El apóstol Pablo nos lo dice. ¿Cuál es este clamor? En primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz
de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero, luego los que estemos aquí seremos arrebatados y nos encontraremos con nuestros espíritus, con un cuerpo totalmente glorificado en el cielo. Es importante, pero el Señor nos advierte que dos estarán moliendo en el campo. Uno será tomado y otro dejado. El insensato será dejado, el necio será dejado. ¿Qué es lo que quiere decir insensato? Imprudente, que no se preparó para el encuentro con su Señor. Es importante tener en cuenta esto. Y este clamor va a poner en evidencia la condición de cada creyente, sea profesante o sea genuino, o sea un religioso. Va a poner la condición de cada uno cuando el Señor venga. Y va a mostrar verdaderamente cómo hemos estado caminando aquí, en este planeta Tierra. ¡Qué angustia! En el momento más decisivo, se dan cuenta de que no tienen aceite. Así le pasará a muchos. Te tienen que preocupar. Y las insensatas dijeron: no pueden darnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¡Qué angustia! Más las prudentes rodillas dicen: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, más bien ir a los que compran. Y comprar para vosotras mismas. En el ámbito espiritual nadie puede transferir la unción, el Espíritu Santo. Nadie puede transmitir a otro. Han tenido tiempo. Porque el Espíritu no puede ser comprado. Pero la Biblia dice, utiliza una figura literaria. Aquí viene en Isaías 55:1, dice el Señor: venid a las aguas. ¿Qué dice? Comprad sin dinero vino y leche, lo que se necesita. La leche para el crecimiento, el vino es la alegría, y las aguas es lo que le dijo a la samaritana: el que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Venís a comprar sin dinero. Es una manera literaria, es gratuita. El Espíritu Santo es gratuito para los que se le piden al Señor. Es el que va a alumbrar nuestras tinieblas. Sin mí nada podéis hacer. Yo puedo llevar la Biblia, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, de nada me sirve. No sirve. ¿Cuántos personas inteligentísimos, cuántos filósofos tienen la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo? Y no pueden entenderla. Porque tenemos que ser iluminados interiormente. El Espíritu Santo nos tiene que abrir nuestra mente para comprender la santa palabra de Dios. Es importante tener en cuenta esto. Pero mientras ellas iban, se cerró la puerta. Y se llevaron el susto de sus vidas. Porque es para siempre. El susto de sus vidas. ¿Por qué no fueron? Creo yo, ¿por qué no fueron a comprar antes? ¿Por qué no se prepararon antes? Si el Señor le había apercibido que podía llegar en cualquier momento, cuando menos lo esperáis. Y Dios le dio tiempo para que se prepararan. Pero no se prepararon. Ellos pasaban, igual que hay muchos religiosos: no, yo hago buenas obras y con eso tengo bastante. Tengo el cielo ganado. El cielo no se gana, el cielo se recibe por gracia. Un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por lo que Él hizo por nosotros. Y nos lo regala, como dice en Isaías: venid, comprad sin dinero, es gratuito. La salvación es gratuita. No hay que hacer nada para salvarnos, solamente recibirlo por fe. Por eso hay muchas religiones que están predicando todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Por esto tenemos que estar atentos a lo que diga la palabra, no a lo que digan los hombres. Por eso, tú sabes dónde está ese aceite. Estuvieron ellas casi a punto, pero se cerró la puerta. Casi salvado, hermano, es igual a eternamente perdido. Casi salvado es igual a eternamente perdido. No es porque mucha gente está confiando en las buenas obras. Muchas religiones están confiando, no haciendo daño a nadie, haciendo el bien, ya tengo el cielo ganado. No. Te van a llevar el susto de tus vidas.
aquellos religiosos. Y dentro de la iglesia evangélica también hay religiosos. Muchos me dirán, Señor, Señor, muchos. No algunos, sino muchos. Que se creen que por haber levantado la mano ya tienen suficiente. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Sabéis cuál es el arrepentimiento genuino? Es un giro de 180 grados. Antes miraba al mundo, ahora miro para Cristo. Este es el arrepentimiento. Lo que hacemos en el bautismo. No, ahora quiero vivir para ti. Ahora quiero agradar al Señor. Y ahí se ve. Cuando venga el Señor, nos daremos cuenta. Nada es más inútil que un vaso vacío, ¿no? Igual que una lámpara. Una lámpara sin aceite. Y puede llevar la Biblia. ¿Sabéis que la Biblia, lámpara a mis pies, qué? Tu palabra. Todos llevaban lámparas, todos llevaban la Biblia. Todos. Pero sin aceite. Esto sin agua no podría yo beber, ¿o no? Bebo, ¿por qué? Ahí está. Para que otros puedan beber también de nosotros. Es importante. Digamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, demasiado tarde. Cuando cierre los ojos aquí será demasiado tarde. No, yo cuando me vaya a morir o cuando yo pido perdón. No. Llegará el momento que será demasiado. Prepárate. Tenemos que decirle a nuestra familia, prepárate. Porque el Señor no viene ahora, vendrá por medio de la muerte de cada uno. En la escatología personal de cada uno. Y la muerte, como he visto, tantas tragedias. Mira, que le iba a decir a la pobre esa mujer que se le fue el niño. Qué pena más grande. ¿Quién le iba a decir a esta madre que no iba a llegar a su casa? Esto nos hace ver de que tenemos que prepararnos. No hay otra manera. Prepárate. Y es lo que tenemos que compartir con nuestra familia. Prepárate, porque no sabes el día ni la hora cuándo va a llegar. Porque se te cerrará la puerta. O se te abrirá y te dirá, pasa al gozo de tu Señor. Esto es importante, que compartamos con este mundo, para que se enteren que no basta la religión. Los fariseos tenían una religión maravillosa, eran fachadas, pero por dentro como estaban, corruptos. Corruptos. Por esto los imprudentes se dieron cuenta de que no tenían lo que necesitaban, que era aceite. Lo que tenían un manto de religiosidad es lo que había. Por esto, insensato, necio, cree en el camino, o sea, que considera recto a sus propios ojos. Este es el necio. Este cree que haciendo esto, yo cumpliendo estas tradiciones, yo cree tu propio camino. Por eso dice a los fariseos el Señor, necios y ciegos, porque habéis distorsionado la verdad. ¿A causa de qué? De las tradiciones humanas. ¿Cuántas religiones viven más que nada de las tradiciones humanas? Y no viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino. Pero tampoco la puedes enseñar, porque si no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Si el Espíritu Santo es el que nos ilumina, es el que nos da el entendimiento. Es obvio, hermano, que esta gente, los insensatos, estaban edificando ¿qué? Sobre la arena. La arena. Es como esta gente que han hecho una casa junto al río. Esto es de insensato. Ellos piensan que no van a venir nunca una riada. Pero ¿quién quita? El que hace la casa arriba, este es prudente. Este sabe que aunque llueva, allí no va a llegar el agua. Esto es de insensatez. Pasa lo mismo con el cristianismo. Si tú no te preparas, si tú no buscas a Dios en espíritu y en verdad, si tú no le pides que Dios dirija tu vida,
Que no la dirijas tú, porque nosotros fallamos, pero que la dirijas Él. ¿Y qué mejor? Recibiendo al Señor, recibiendo sus promesas, su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no te va a guiar nadie a la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Y es bueno tener en cuenta esto. Dice, es obvio que esta historia había una falta en un grupo, que no estaba en el otro. Y es definida como el aceite de las lámparas, ¿no? Ya decía el Señor a Moisés, mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. El que tiene el Espíritu Santo, puede arder continuamente. Lo vamos a ver. Históricamente, la Iglesia Católica Romana ha identificado el aceite con las buenas obras. Con las buenas obras. Que dice que son necesarias agregadas a la fe para ser salvas. Y yo le preguntaría, que le pregunten al ladrón en la cruz si hizo obra. Que le pregunten al ladrón de la cruz si se bautizó, porque ellos bautizan a los niños y no es bíblico. Es increíble. Esto es tradición, no es palabra de Dios. Y si ellos tuvieran el Espíritu de Dios, saldrían de esta religión. Y tienen temor. Yo conozco a muchos que tienen temor de salir de esta religión porque se creen que van a perder la salvación. No tienen ni idea. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, no es por la religión, ni evangélica, ni católica, ni mormona, nadie, es por Cristo. Él es el camino. No hay otro. Ellos prohibieron leer la Biblia 500 años. Prohibieron la Biblia. Y la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. Decían, no, es que no lo van a entender. Es increíble. Los protestantes han identificado el aceite ¿qué? Como símbolo del Espíritu Santo. Y la idea de lo que les faltaba a estas insensatas era el Espíritu Santo. Eso era lo que la excluía. Pero en la superficie es aceite, pero Jesús, por supuesto, está hablando más profundamente. Jesús está hablando más profundamente. El aceite es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. No basta con solo traer la Biblia. Muchas sectas la llevan. ¿Sabíais que Satanás, cuando tentó al Señor en el desierto de Judea, conocía Deuteronomio de memoria? Lo conocía perfectamente, utiliza la Biblia. Los demonios creen, pero no obedecen. ¿No? Hay muchos que creen en Dios, pero no obedecen a su palabra. Hay muchos que dicen que se hacen tu religión, pero lo que ellos dicen es lo que creen. Pero cuando tú le enseñas la palabra de Dios, un ejemplo. Si Dios te dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está aquí. Ellos dicen, no, es que hacemos la imagen para ayudar a evangelizar. No estáis desobedeciendo la palabra de Dios. Porque la fe genuina es la que obedece. Entonces ellos no tienen una fe en la palabra de Dios. Ellos tienen fe en sus doctrinas, en sus dogmas, en sus mandamientos de hombre. Es donde tienen la fe. Y un día se llevarán el susto de sus vidas. Un día. Por esto, dice la palabra, que las vírgenes prudentes prepararon sus lámparas y estaban listas. Mientras las insensatas, faltándole lo que se necesitaba, trataron de negociar con las vírgenes prudentes. Pero mientras iba, dice que se cerró la puerta. ¿Os acordáis, Moisés, el arca? Dice, y Jehová le cerró la puerta. Si Dios cierra, nadie abre. Y si Él abre, nadie cierra. ¿Cuántas criaturas
se arroparían cuando vieron el diluvio. ¿Cuántos se irían para el arca? ¿Cuántos creerían después? Y esto es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Y van a llorar. Señor, Señor. Y sigue aquí, dice, las insensatas trataron de entrar. O sea, ellas querían entrar. ¿Quién nos quiere entrar? En el cielo. Señor, Señor, ábrenos, le decían ellas. Cuando se repiten los nombres aquí en la Biblia es muy importante tenerlo en cuenta esto. ¿Se acordáis? Cuando decía Abraham, Abraham. O decía Jacob, Jacob, mi padre, Saulo, Saulo. Marta, Marta, Absalón, Absalón, hijo mío. Es una forma judía para expresar cierta intimidad. Había intimidad. Estas personas estaban en la iglesia. Señor, Señor, tú eres mi Señor. Tú me conoces. El Señor nos conoce a todos, pero no en la manera salvífica, como vamos a ver. Porque le faltaron arrepentimiento. De cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Un creyente con el Espíritu Santo no le puede decir, no te conozco. Porque la palabra de Dios lo clarifica. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mis ovejas, ¿qué dice? Oye. Conocen. Dice, y las mías me conocen. Si tú eres nacido de nuevo, tú conoces a tu Señor. Tú conoces a tu pastor. Tú lo conoces. Por esto dice, oyen mi voz. Y yo la conozco y me siguen. La siguen al Señor. No siguen una religión. No siguen los mormones. No siguen siguen al Cristo, que dio su vida por ellos. A Él lo sigue. Él es el pastor de las ovejas. Y si no nos conociera, pues diría, no te conozco. Pero si tú, no te dirá nunca jamás, no te conozco. Por eso nos tenemos que preparar aquí, si verdaderamente hemos tenido un encuentro genuino con Jesucristo, no con una religión, nos hemos conformado con una religión. Incluso habrá muchos que se llevarán el susto de sus vidas, habiendo levantado la mano, habiendo bautizado, y escucharán, nunca te conocí, apártate de mi hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no llegaron a nacer de nuevo. No hubo un arrepentimiento genuino. Que cada día estamos nosotros, Dios mío, perdóname los pecados. Y es importante tener esto en cuenta. Que hay muchos religiosos. ¿Sabéis que cerca del 60% de la iglesia evangélica no se predica el arrepentimiento de los pecados? Muchos no saben ni lo que es esto. El arrepentimiento. Por esto, el sermón del monte termina de una manera similar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Se acordáis cuando el Señor envió a 70 a predicar? Como venían gozosos. Pero después, ¿qué hicieron? Se quitaron del medio. Cuando el Señor los probó, se vio quién verdaderamente. Incluso muchos iban en busca del Señor. Me buscáis porque habéis comido, pero no por lo que yo soy. Venéis por lo material. Y esto le pasa a mucha gente, que no vienen en busca del Señor de la Biblia. Y si tú lo encuentras, lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame. Conocer en el sentido filial, en el sentido redentor. Hay muchos creyentes que han profesado, que han levantado la mano, que han dicho sí a Cristo, pero después no viven lo que profesan. Entonces, ¿de qué les sirve? Si la fe genuina es la que obedece la palabra de Dios. Es la fe genuina, no hay otra fe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos las tradiciones? ¿Obedecemos esto? ¿Hacemos lo que...? Cuando leemos la Biblia y vemos
lo que Dios nos dice es contrario a lo que estamos haciendo, tenemos que dejarlo. Como dije, el arrepentimiento es un giro de 180 grados, no de 45 ni de 90. 180 grados. Ahora miro para ti, ahora te sigo a ti. Señor, con todas las consecuencias, venga lo que venga. Yo nunca los conocí salvíficamente. Él puede estar consciente de los servicios, él puede estar consciente de que nosotros le predicamos, que hacemos cosas para Dios. Pero como no tenga una fe salvífica, el Señor no lo va a decir. Y te va a decir, nunca te conocí. Lo que faltaba en las vírgenes eran fe salvadora. Fe salvadora es lo que le faltaban a las vírgenes. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia manda, apaga y vámonos. Porque la fe tiene que ser demostrada a través de las obras, pero no para salvarnos por las obras. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen seguridad de salvación y están seguros de su salvación. Lo decía el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Aquel que tiene el Espíritu Santo no está en tinieblas. Aunque Dios lo encuentre dormido, va a escuchar la voz de su Señor. Y va a estar preparado, aunque se quede dormido. Porque tiene el sello del Espíritu Santo. Mío eres tú, dice el Señor. Te has sellado con tu Espíritu Santo. Por esto, las 5 prudentes son verdaderas creyentes. Conocen al Señor y se preparan. Sea que venga físicamente o sea por medio de la muerte. Se preparan, están preparados. Por eso, cuando muramos, el Señor va a ser o el juez o tu salvador. No hay purgatorio. Esto no es bíblico. No hay ningún libro de la Biblia que venga algo parecido. En ninguno de los 66 libros. A menos que se cojan de libros apócrifos. La palabra de Dios es clara. El contexto general. Dice el apóstol Pablo. Después de la muerte viene el juicio. No viene almas en pena. No. El juicio. Salvo o perdido. No hay términos medios. No, él dice, quédate aquí a purgar tus pecados. ¿Esto dónde viene? Enseñanza de hombre. Mandamientos de hombre. Claro, ¿cómo van a buscar por 500 años sin leer la Biblia? Así cualquiera dirige a un pueblo que no conoce la verdad. Y lo pueden engañar. Por esto dice aquí, todas profesaban que Jesús era su Señor. Todas llevaban la Biblia. Pero si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, la Biblia carece de poder. Es un libro impreso. Es letra muerta. No te cambia. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, a ti no te cambia la Biblia. La Biblia nos cambia al que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Y es la clave. Por eso hay muchos que, si no han nacido de nuevo, si no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, van a seguir a su manera. Pueden venir a la iglesia, pueden hacer obras, pueden diezmar, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero es imprudente, porque no se está preocupando por lo más importante. A veces le preguntamos a la gente, cuando tú mueras, ¿dónde vas a ir? Si hay alguien que te dice, no sé, ese no es creyente. Porque el creyente lo tiene claro. Yo voy con mi Señor. Amén. Lo tiene claro. Amén. Y por esto tenemos que apercibir a nuestra familia, que después ya no tiene solución, que es imposible, que hay que arrepentirnos ahora, que Dios nos da una vida. Amén. Para arrepentirnos. Amén. Y para entender que Él murió en mi lugar. La salvación es entender, Él justo por los injustos. Yo soy injusto. Y Él que es justo murió por mí. Y yo lo he creído. Y Dios sabe que lo he creído y me estrella, mío eres tú. ¿Por qué? Para que no nos perdamos. Sabéis que al que ama disciplina, si nos desviamos, viene el palo.
Pero al que no es hijo suyo, es un bastardo. Lo deja en las manos del enemigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y esto más que nada es para aquellas que profesan pero no viven. Esta parábola es para los que profesan fe pero no viven lo que profesan. Es importante tenerlo en cuenta esto. Por esto el Espíritu Santo es lo que le da vida a la palabra, la unción. Como decía el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo. Es la que nos va a dar la vida, nos va a hacer ver que somos hijos de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Son promesas de Dios. Hasta el final fueron invitadas todas. Por esto, yo me acuerdo en el texto este de Mateo 10, cuando Judas estaba en el círculo íntimo, ¿no? De lo suyo. Pero ¿por qué no se arrepintió al Señor? Me arrepiento de haberte vendido. ¿Hizo milagros? Seguramente sí. En mi nombre. Cuando cerró los ojos aquí, cuando vio la puerta cerrada, dirá igual que esta insensata: Señor, Señor, si yo hice milagros, si yo te seguía a ti, si yo estuve contigo, si yo te conocía. Así habrán muchos. Pero él dijo: aparta de mí, no te conozco. Él conoce a los que son suyos. Él no mira lo externo. Él mira lo que hay dentro de la botella, que es lo importante. Es lo que mira. Profesaban lo mismo. La falta de algo que nunca poseyeron. Estas insensatas, aunque tenían mucho en común, no estaban preparadas. ¿Te acordáis las cizañas? Son parecidas. El trigo son iguales. Las parábolas del Señor es que la leemos y es lo mismo. Hay muchos que parecen en las cizañas que son iguales. No. Las quitamos. No, espérate. Cuando los ángeles de Dios vendrán y ellos saben quién es cizaña y quién no es cizaña. Quién es el que tiene el Espíritu de Dios y quién es el que no lo tiene. Nosotros no podemos saberlo. Hay personas que son moralmente maravillosas, buenas, hacen buenas obras, y sin embargo hay gente que acaban de venir, a lo mejor asesinos, y se han convertido, se han arrepentido, tienen el Espíritu Santo y son salvos. Sin embargo, aquellos que creíamos que son salvos no son salvos. El único que juzga correctamente es Dios. Amén. Y por eso digo que se van a llevar el susto de sus vidas. Si no Señor, yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo. Yo quiero pertenecer a ti. Yo quiero ser dirigido por tu Espíritu Santo. Porque es el único que nos va a guiar a la verdad. Porque nosotros nos desviamos. Si nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa. Por mucha moral que yo tenga, nosotros no le ganaríamos a estos escribas y fariseos. Tan intasables esta gente. Y le dice el Señor: mira, las prostitutas, los publicanos, los estos van delante de vosotros al reino de Dios. Esto, y lo mismo pasará ya. ¿Cuánto? Yo no sé, pero porque no sabemos, pero ¿cuántos papas habrán visto el susto de su vida? Se habrán llevado el susto de su vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos religiosos a través de la historia? Y dice el Señor: muchos me dirán. Muchos, no unos pocos. Aquí vemos que es el 50% de las vírgenes los que no van a entrar al reino de Dios. Por esto tenemos que tener temor. En ese sentido, estaban preparadas las prudentes para encontrarse con Cristo. Cuando Él venga y la puerta se cierre, será demasiado tarde. Por eso, como dije antes, no existe el purgatorio. No, déjalo. Si muere, un asesino, si muere, ahí está. Venga. Y oramos por él y lo sacamos del purgatorio. Y ¿esto dónde viene? Ahora el día 2 van a orar por los muertos. Y no es bíblico que se ore por los muertos. Amén. No es bíblico.
Hay una costumbre, me hizo gracia, hay una costumbre en América, que había una de raza india, o de los descendientes aztecas, dice que le llevó a sus muertos una olla de comida. Una olla de comida. Y le dice la que está al lado, india tonta, ¿tú crees que el muerto va a venir a comértela? Y le responde ella, que tú te crees que tus muertos, le dice, tus muertos van a venir a oler tus flores. Y esto es real. Y la gente lo hace. Y es verdad. Pero son costumbres que no tienen nada que ver con la Biblia. No tienen nada que ver con la Biblia. Por esto es importante, hermano. Todos nos dormimos. Todos tenemos un bajón, ¿o no? Todos tenemos un momento de un bajón en la vida. Que no tienes tú ni ganas de leer, ni ganas de orar, ni ganas de reunirte, ni ganas de nada. Pero es bueno cuando tengamos un bajón. Y no quieras tú que te vean aquí, ni tu familia. Tú te vas solito y llora al Señor. Y le dices, tú eres mi pronto auxilio en mis tribulaciones, en ti deposito mi ansiedad. Y te agarra las promesas de Dios y Dios viene y te rejuvenece como el águila, te sube para arriba. Es importante tenerlo, tener al Señor en todo momento. Y es bueno, porque si no, ¿qué pasa? Se nos baja el escudo de la fe y viene, ya sabéis quién viene, a atormentar nuestras vidas de muchas maneras. Aunque ya sabemos que no puede poseer a los cristianos, pero sí puede atormentar. Porque has bajado el escudo de la fe y los dardos del enemigo te dan. Es importante tener en cuenta esto. Por eso hay que clamar a Dios tus promesas. Estamos en las horas más oscuras del mundo, hermano. Una confusión que hay, religiosa, filosófica, política, por todos lados está mal. Y todo es porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Si el mundo conociera al Dios de la Biblia. Y está muy cerquita. Todo el mundo conoce que hubo un hombre que murió en la cruz. Que todas rodillas se doblarán ante él. Y tiene la posibilidad gratuitamente de recibir la salvación que Él otorga a todo el que cree en Él. Sin embargo, la gente pasan de Dios. Igual que esta gente, fardos, ni se preocupaban estas vírgenes. Tengo bastante con mi religión, mi Cristo de las penas, mi de esto, de aquí, bum, bum, y ya está. Mi rocío, mi esto no sirve. El camino es Cristo. Y este no es el camino, la verdad y la vida. Porque les faltan conocimiento de la palabra de Dios. Si conocieran la palabra de Dios, más, yo te lo digo, si conocieran la palabra de Dios, no harían lo que hacen. Es por ignorancia, también lo hacíamos nosotros, ¿no? Porque ignorábamos. Y tenemos la palabra profética más segura a la cual deberemos de estar atentos. Como una antorcha que alumbra nuestras vidas. Para decirnos que estamos con el camino desviado. Pero ellos siguen confiando y se van a llevar el fruto de su vida. Por eso tenemos que orar por ellos. Para que Dios ilumine tus mentes. Por eso cuando le hablemos, prepárate. ¿Tú estás preparado para morir? ¿Tú estás preparado si el Señor viniera ahora? Porque después de tantos años en una religión y que te diga, no te conozco, esto tiene que ser durísimo. Durísimo. Y esto no es un cuento, esto es una realidad que viene en la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a ella. Por eso, las iglesias están llenas de personas no salvas. Muchos me dirán. Se van a llevar el susto. Por eso velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. No sabemos si va a haber un terremoto, como ha habido tantos terremotos o no. Porque pensamos en mañana iré. Mañana, no, si Dios quiere, haré esto mañana. Si Dios me lo permite. Contar con Dios para todo. Estamos en sus manos. Por eso la clave está, por sus frutos los conoceréis. Cuando uno obedece la palabra de Dios, es lo más importante en una vida.
Este es creyente, es que la obedece, es que le agrada la palabra de Dios, es que disfruta obedeciendo al Señor. Pero hay muchos que disfrutan obedeciendo sus propios caminos, lo que ellos ven, lo que les gustan a ellos. Esto es un rollo, esto. Y se van a llevar el susto de sus vidas. Por eso termino, hermano, animados. Porque puede sonar la trompeta de Dios en cualquier momento. Y si no, cuando cerremos los ojos, porque no sabemos tampoco el día ni la hora cuando el Señor va a venir por nosotros. Qué maravilla cuando el Señor envíe sus ángeles y te lleven a la presencia de Dios. Entra al gozo de tu Señor. Pero qué pena más grande, qué pena más grande, como le entraría a este rico, y ¿te acordáis de Lázaro el mendigo? Después de haber tenido toda la oportunidad, la riqueza para tener los mejores teólogos, los mejores, sin embargo pasan de Dios. Y se va a acordar, se va a arrepentir durante toda la eternidad, pidiendo misericordia. Y no la va a tener, porque yo creo a Jesucristo. Yo no creo lo que digan los hombres. Yo creo lo que Dios dice. Por esto al cielo no vamos por las buenas obras, sino simplemente por alguien que pagó por mí. Alguien que pagó por mí. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo le estaré eternamente agradecido. Gracias por haber muerto en mi lugar, porque yo me merecía el castigo. Y Él abrazó, Padre, aquí, que caiga tu ira sobre mí y no caiga sobre aquellos que me reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. Y el Señor nos protege. Este es nuestro abogado, hermano. Como decía el hermano, es nuestro abogado. Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué abogado más maravilloso, ¿no? Entonces, no tiene precio, hermano. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día está más cerca. Cuanto más años pasen, más cerca estoy yo del Señor. Más seguro estoy. Como dice el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. El vivir es Cristo. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo. Y Pablo sabe lo que dice. Pablo estuvo en el tercer cielo. Él vio maravillas, hermano. Y sabe lo que dice. Por esto la parábola nos advierte que hay que velar cada día. No solo los domingos. Los domingos ya está, ya he cumplido. No. El vivir es Cristo es diario. Contar con Cristo es diario. Somos ovejas del Señor. Y vamos donde Él diga. No donde yo quiera. Donde Él diga. La iglesia está mezclada de creyentes. Con aceite y sin aceite en sus vasijas. Cada uno se tiene que preocupar por su vida espiritual. No vale si mi padre, mi madre son pastores, yo no me salvo. Eso es individual. Cada uno tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. No es algo porque este sea cristiano. No. Que no te lleve el susto de tu vida. Por esto dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Es tiempo de que busquen el mundo, que busque a Cristo. Mientras pueda ser hallado, mientras que Dios te dé vida, porque después ya es tarde. La puerta se cierra y se acabó todo. Ya no hay segunda oportunidad. Como otros religiosos quieren decir que sí, que hay una segunda oportunidad con el purgatorio, que es mentira. Es mentira. Llamarle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío, el incrédulo, el que no hace la voluntad, su camino, dice la palabra, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Es que hay muchos, no, yo no he pecado, yo no he hecho daño a nadie. No, la palabra es clara. La palabra es clara. No hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. El único justo fue Cristo, que murió en nuestro lugar y nos justificó. Arrepiéntete, mientras el Señor te da la gracia de arrepentirte. Arregla las cosas con tu Dios. Si tu vida espiritual está mal, porque si la puerta se cierra, se acabó todo. No hay nada. Tenemos que orar al Señor para que nos bendiga, para que busquemos cada día más la presencia de Dios, para que sigamos sus pisadas, para equivocarnos lo menos posible, para entender, que nos dé sabiduría para entender, para poder explicar a nuestros vecinos, a nuestra familia. Señor, dame sabiduría. Y a veces una cosita simple: Cristo murió por ti. Tú no eres perfecto ni perfecta. Tú necesitas salvación. Y si tú no reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, tú te vas a llevar el susto de tu vida. Así hay que hablarle a los vecinos. Hay gente que está harto de escuchar y no hacen caso. Y Dios lo dice en su palabra. Algunos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice. Tú puedes hacer muchas cosas, pero si tú no tienes la fe salvadora, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú te llevarás el susto de tu vida. Que Dios bendiga, hermano.